Revelado, invertí 20,000 en un viaje a Hawái y mi hijo me sorprendió con un regalo inesperado. Mario miró la playa desde su ventana, sus mejillas húmedas por la brisa de Los Ángeles, y sintió que el mundo entero era un sacrificio para hacerle feliz a su hijo, Daniel. Después de perder a su esposa, todo lo que hacía giraba en torno a él. Ser jardinero en un barrio popular no siempre le permitía cumplir los sueños de su hijo, pero estaba decidido a lograrlo. Había estado ahorrando durante años, regando cada jardín, cada planta, y ahora era el momento de brindar una experiencia que nunca olvidarían. La ilusión del viaje a Hawái llenaba sus días, y las noches eran un tejido de sueños compartidos entre padre e hijo. Pero a medida que el día de la partida se acercaba, la preocupación crecía. Mario sentía el peso de las expectativas, sus amigos en el barrio murmuraban, ¿para qué gastar tanto en un viaje? La voz de la duda retumbaba en su cabeza. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba sacrificando su estabilidad por un capricho? La mirada de decepción que podría ver en el rostro de Daniel lo atemorizaba más que cualquiera de sus experiencias en el trabajo. Entre los preparativos, Daniel mostraba entusiasmo, pero en su corazón, se mascaba el miedo. Quería ser un buen hijo, pero también deseaba seguir su pasión por la música. Con cada acorde que soñaba, sentía un vacío entre él y Mario, y el temor de decepcionarlo se convertía en una losa pesada sobre sus sueños. La presión de ser el hijo ejemplar lo ahogaba, pero el eco de su guitarra interna no se acallaba. Finalmente, llegaron a Hawái. La belleza del paisaje era abrumadora, el azul del océano, las montañas verdes y la calidez del sol envolvían sus corazones con un abrazo reconfortante. Pero esa paz se vio interrumpida una tarde en la playa. Mientras la brisa suave acariciaba sus rostros, Daniel, con el corazón en la garganta, reveló sus deseos. «Papá, he estado pensando en usar parte del dinero para comprarme una guitarra». En ese momento, el mundo se detuvo. Mario sintió un torbellino de emociones. Su cara se tornó sombría, le dolía el pecho. Recordó los años de arduo trabajo, cada centavo que había ahorrado. «¿Cómo puedes hacerme esto, hijo? He sacrificado todo por ti». La tensión se palpaba en el aire, mientras las olas rompían en la orilla. El dolor de sus palabras golpeó a Daniel como una ola. «Solo quiero ser feliz, papá. Siento que no puedo cumplir tus expectativas». Las lágrimas comenzaron a brotar, revelando la herida de una relación llena de amor, pero también de distanciamiento. En un instante, el paraíso se volvió terreno de tempestad. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ese fue el clímax de su enfrentamiento. Fue como si hubiese estallado un volcán de emociones, el mar Pacífico se tornaba en tempestad. Pero justo cuando parecían estar en un abismo, un desconocido se entrometió, desafiando las decisiones de Mario. «No puedes hacerle eso al niño, hombre». Ese comentario se clavó en su conciencia como un puñal. ¿Era él un buen padre? Mientras el sol se ocultaba, una nueva pregunta surgía entre ellos: ¿podrán encontrar un camino hacia el perdón y la esperanza entre sueños quebrantados y expectativas sociales? La vorágine de emociones transcurría, pero una luz se vislumbraba en el horizonte. ¿Qué decisiones tomarán Mario y Daniel para encontrarse de nuevo? El aire se volvió pesado después de la intervención del extraño. Las palabras flotaban entre Mario y Daniel como un eco distante, resonando en sus corazones. Su cuerpo tenso aún se aferraba a la imagen de su hijo, perturbado y herido. El mar, que antes reflejaba la alegría de unas vacaciones soñadas, parecía ahora un inmenso abismo donde se sumergían sus emociones. «Papá». La voz de Daniel temblaba al igual que su mirada. «Solo quiero algo que me haga sentir libre». Mario sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué hay de la libertad que siento al ser tu padre? ¿Acaso no lo vale el sacrificio que hago?». Las olas rompían en la costa, como si intentaran mediar entre ellos. La frustración crecía en su pecho, aplastando cualquier atisbo de comprensión. De repente, el viaje ya no era solamente una escapada a Hawái.
Era un viaje dentro de sí mismo donde todos los caminos parecían llevar a cuellos de botella emocionales. Es que no estás entendiendo. La impaciencia empezó a dibujarse en el rostro de Daniel. Este viaje no tiene que ser solo sobre tú y tus deseos. Necesito expresar lo que llevo dentro. Se sintió vulnerable, como si hubiera expuesto su alma, y eso le dolía más que cualquier otra cosa. Quería que su padre lo entendiera, que viera que su pasión por la música no opacaba su amor o respeto por él. De repente, un dulce sonido de guitarras lejanos empezó a fluir del bar playero cercano. Una melodía que parecía interrumpir su discusión. Las notas suaves danzaban en la brisa caliente, despertando algo en Mario. Se volvió hacia el lugar, atrapado entre el ritmo y la sinceridad que su hijo estaba tratando de transmitir. Esto se siente como un reproche para mí, dijo Mario, mientras el mar murmuraba detrás de ellos. Cada palabra parecía una flecha que atravesaba sus corazones. Creí que te daba alegría, me da alegría pasar tiempo contigo, pero yo quiero esto también. Daniel se acercó. ¿No ves que esto es parte de ser un buen padre? Entender quién soy, lo que amo. Las lágrimas que caían por sus mejillas iluminaban la lucha interna de Mario. Un silencio pesado ocupó el espacio entre ellos. No supo cómo responder. Miró al horizonte donde el sol se escondía, sus rayos reflejando más colores en su interior que el cielo mismo. Como si le estuvieran diciendo que la vida es más que sacrificios, más allá de expectativas es también espacio para crecer. ¿Y si intentamos hacerlo juntos? Mario propuso con una aguda esperanza. Podrías mostrarme lo que te apasiona, y yo su voz titubeó. Yo podría buscar otra forma de ayudarte con la guitarra. Una chispa de sorpresa iluminó el rostro de Daniel. ¿De verdad? La duda aún llenaba el aire, pero había un rayo de esperanza. Podemos dividir el dinero. Usa una parte para la guitarra, y el resto podría ser para tus clases de música, sugirió Mario, sintiendo la presión empezar a levantarse como la marea. Aunque no era lo que había imaginado en sus planes, había una satisfacción creciente en poder apoyar a su hijo en su búsqueda. Las miradas se cruzaron. Mario vio la emoción mecerse en los ojos de Daniel, como si todo su mundo hubiera cobrado vida por un instante. Pero ¿y si te decepciono? La voz de Daniel se hizo pequeña nuevamente. La pregunta resonó profundamente en Mario, llevándolo a sentir el eco de sus propias inseguridades. Sin embargo, fue un empujón emocional que necesitaba. Hijo, no te preocupes por eso. Solo regresa a mí cada vez que lo necesites. Lo que importa es que encuentres la felicidad en lo que amas. Siempre seré tu mayor apoyo. Acolchado por un nuevo sentido de compromiso, ambos tomaron un nuevo impulso hacia adelante. Mientras el sol finalmente se ocultaba tras la línea del océano, algo parecía haber cambiado en su relación. Sin embargo, justo cuando creían estar en la senda del entendimiento, el desconocido se acercó nuevamente. Oye, ¿ustedes están bien? Saben que a veces hay que soltar el pasado para abrazar el futuro. Sus palabras dejaron a Mario y Daniel en un estado de reflexión profunda. Así, en ese instante, ambos comprendieron que el camino hacia un entendimiento aún escondía más sorpresas. ¿Qué nuevas vivencias les depararía el viaje a medida que se comprometían el uno con el otro? Mario sintió el eco de las palabras del extraño resonar en su interior. Soltar el pasado, aquellas simples frases le dejaron un sabor amargo y dulce. Cuando miró a Daniel, vio en él la misma confusión y necesidad de cambio. Era un momento de elección, un punto de inflexión, donde ambos debían decidir si permanecer en la orilla del miedo o zambullirse en la desconocida profundidad de la conexión. ¿Qué significa eso para ti, papá? Preguntó Daniel, su voz apenas un susurro. Quiero decir que tal vez hay cosas que necesitamos dejar ir, para que otros, comenzó Mario, con su corazón latiendo más rápido, podamos descubrir lo nuevo que está por venir. Hizo una pausa, sintiendo que cada palabra tenía el peso de una revelación. Los pensamientos sobre sus propias decepciones y sueños olvidados empezaron a surgir, haciéndose espacio entre la neblina de la discusión. Daniel lo observaba con una intensidad que le incomodaba y lo llenaba de orgullo a la vez. Se dio cuenta de que tenía un hijo fuerte, deseoso de vivir su verdad. El hambre de libertad en los ojos de Daniel lo tocó profundamente. Quiero aprender sobre tu música. Todo lo que significa para ti y crear mi propio camino a partir de ahí. El mar seguía empujando las olas hacia la arena,
como si dirigiera la conversación hacia un lugar donde la magia de la música pudiera fluir. Recuerdo que, cuando era joven, tenía un sueño de ser músico, dijo Mario, sintiendo el ardor de antiguas pasiones reavivarse. Pero me dejé llevar por las exigencias de la vida, el trabajo nunca me atreví a seguirlo. ¿Por qué no? Daniel preguntó, su voz cargada de curiosidad. Tenía miedo, admitió Mario, sintiendo las lágrimas brotar. Miedo de decepcionar a mi familia, de fracasar. Me enfoqué tanto en tus necesidades, que perdí de vista mis sueños. Pero sé que tú no puedes hacer lo mismo. Necesitas luchar por lo que amas. Daniel le dio un paso hacia adelante, y a la par lo hizo una oleada de energía entre ellos. Se miraron con una nueva cercanía, sintiendo que la compasión empezaba a construir un puente entre sus corazones. Ahora entiendo, necesitamos apoyarnos mutuamente, no solo como padre e hijo, sino como amigos. Esa noción se narró sin palabras, el entendimiento estaba comenzando a expandirse como el cielo despejado después de una tormenta. Vamos a hacerlo juntos. Mario propuso, inyectando su voz de esperanza. Podemos participar en ese taller de música la próxima semana. Y te prometo que no solo seré un espectador, seré parte de tu viaje, incluso si eso significa aprender a tocar de nuevo mis antiguos acordes. ¿De verdad? No puedo creerlo. Daniel sonrió con un brillo en sus ojos que parecía iluminar toda la playa. Era un reflejo de su deseo más profundo, ser escuchado y comprendido. El extraño, quien había estado observando su interacción en silencio, se acercó nuevamente, esta vez con una sonrisa amable. A veces, lo que uno busca en el exterior es simplemente un reflejo de lo que ya está en el interior. La música puede ser ese puente. Mario asintió lentamente, y una sensación de claridad comenzó a llenar el aire. La libertad, tan ansiada por su hijo, también podía florecer dentro de él. Las palabras del desconocido estaban empezando a tomar sentido. En ese momento, una melodía se elevó del bar cercano, una canción inconfundible que les resonó en el corazón. Daniel, contagiado por la música, empezó a tararear. Fue entonces cuando Mario se dio cuenta, podría componer una canción con su hijo. Eso les uniría de manera que nunca había imaginado. Antes de que pudiera compartir su idea, sus pensamientos se cruzaron con otro dilema: ¿y si de verdad era capaz? En su mente, las dudas comenzaron a brotar de nuevo, pero esta vez las enfrentaría con Daniel a su lado. Prométeme que no nos rendiremos ante los miedos, decía Daniel, captando el ligero temblor en la voz de su padre. No ahora que hemos comenzado a reconstruir lo que somos. Mario sintió que el aire se iluminaba con posibilidades. Así será. No nos rendiremos. Pero mientras. La noche caía sobre ellos, un oscuro atisbo de ansiedad se asomaba en la mente de Mario. Podían haber dado un gran paso hacia adelante, pero ¿qué pasaría si el camino fuera más complicado de lo que esperaban? La incertidumbre del futuro se convertía en una sombra preocupante. Mario miró a su alrededor, absorbiendo su entorno. Aquella playa, sus sueños y temores compartidos eran solo el comienzo. ¿Qué desafíos se enfrentarían? ¿Serían capaces de mantener esa conexión a pesar de las tormentas que se avecinaban? La mañana siguiente, el sol se asomaba tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de un color naranja cálido que calentaba la playa como un abrazo. Mario despertó con el corazón latiendo más rápido que de costumbre, había dormido repleto de sueños sobre melodías y notas danzantes. Se sentía extrañamente ligero, como si las palabras del extraño y la promesa hecha a su hijo hubieran borrado un poco de la carga que llevaba en su interior. Daniel ya estaba despierto, sentado en la arena, mirando al mar con un aire de concentración. Mario se acercó a él, todavía con la bruma del sueño en los ojos. ¿En qué piensas, campeón?, le preguntó, tratando de inyectar un aire de normalidad. En la canción que deberíamos componer juntos, respondió Daniel, con una chispa de emoción. Esa que caminó hasta nosotros anoche. Su capacidad de ver lo positivo siempre había asombrado a Mario. Esa habilidad era como un rayo de esperanza que iluminaba incluso los rincones más oscuros del pasado. Claro, sonrió Mario, sintiendo que la carga en su pecho se aligeraba un poco más. ¿Qué te parece si empezamos con algo sencillo? Un par de acordes, una historia. Sin embargo, en el fondo de su mente, un hilo de duda se interponía en la euforia del momento. No solo tenía que revivir su propia pasión por la música, sino también demostrar que podía ser un buen mentor, tenía que ser el padre que Daniel merecía.
Los dos se sentaron en la arena húmeda, y Daniel comenzó a dibujar en la arena formas abstractas. Siempre soñé con que la música contara nuestra historia, papá. Nuestros miedos, nuestros sueños, lo que hemos enfrentado. Todo. Mario observó a su hijo, tan creativo, tan seguro. Lo que parecía un simple dibujo se convertía en un mapa de su relación. Podríamos hablar de soltar el pasado, de perder el miedo, sugirió Mario, pensando en cada palabra. A veces hay que dejar que el dolor se convierta en algo bello. Daniel asintió con seriedad. Sí, algo que dure, algo fuerte, como el océano. Las olas continuaban rompiendo cerca de ellos, como si el mundo mismo escuchara. La emoción comenzaba a tejer un hilo entre ambos, pero al mismo tiempo, Mario sentía mariposas en el estómago. ¿Sería él capaz de hacer lo que se proponía? Probablemente ninguno de los dos sabía lo que realmente implicaba ese viaje musical. Mientras pensaban en la estructura de su canción, Mario recordó los fracasos que lo habían perseguido en su vida. Las decisiones que lo habían mantenido atado a la rutina, lejos de la creatividad. Tenía que soltar esa sombra. Daniel, me temo de no poder hacerlo como tú esperas. Su voz se quebró. ¿Y si fallamos? ¿Si nunca encontramos la melodía perfecta? Esa no es la manera de ver las cosas, Daniel contrarrestó con firmeza. La música no se trata de la perfección, se trata de sentimientos, de conexión. No importa si es la mejor canción. Mario lo miró, viendo la pasión en sus ojos. Era un reflejo de él mismo cuando soñaba en sus días de juventud. El tiempo fluía mientras compartían ideas, acordes y risas. La incertidumbre se transformaba lentamente en entusiasmo, hasta que decidieron dejar que la música se desarrollara a su ritmo. Pero súbitamente, un grito rompió el aura divertida que habían creado. Una mujer que pasaba corriendo en la playa gritó pidiendo ayuda. Algo había ocurrido en el agua, y un grupo de personas comenzó a reunir a su alrededor. Sin pensarlo, la adrenalina invadió a Mario. Daniel, espera aquí, le dijo, y corrió hacia la multitud, sintiendo como su pecho latía fuertemente a medida que se acercaba a la orilla. Papá, la voz de su hijo le alcanzó, un ladrido distante y preocupante. Pero el sonido del mar y los gritos de la gente lo absorbieron. Al llegar al agua, Mario se dio cuenta de que un hombre estaba luchando. Las olas lo empujaban hacia abajo, y el pánico era palpable. Cada segundo contaba. El miedo, que había tantas veces paralizado a Mario, se transformó en determinación. Saltó al mar, el viento golpeando su rostro mientras nadaba hacia aquel hombre. Pero mientras lo hacía, una pregunta lo atormentaba: ¿sería capaz de superar esta prueba, no solo por el surfista sino también por su hijo que lo observaba? Las olas lo envolvieron, pero ahora iba con una nueva fuerza renovada, dispuesto a demostrar que no solo se trataba de la música sino de la valentía que se despierta en momentos de crisis. ¿Podría rescatarlo antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta resonaba en su mente mientras se adentraba en la furia del océano. Las olas lo rodeaban, frías y poderosas, mientras Mario se esforzaba por mantenerse a flote. Cada brazada era una lucha contra la fuerza del mar que parecía querer arrastrarlo hacia abajo. Su mente se nublaba con pensamientos de miedo y desesperación, pero la imagen de su hijo lo mantenía a flote. Daniel lo estaba mirando. Ese pequeño ser lleno de vida y sueños era suficiente para darle el valor que necesitaba. Al llegar al hombre, Mario notó que su rostro estaba cubierto de pánico. Golpeando el agua, el hombre hacía esfuerzos desesperados por salir a la superficie. «Agárrate de mí», le gritaron, tratando de que el dolor en su pecho se transformara en determinación. Juntos, lucharon contra las olas, el sudor y el esfuerzo mezclándose con el agua salada en sus rostros. Con cada impulso que daba, recordaba las palabras de su hijo: la música no se trata de la perfección. Con mucha dificultad, logró que el hombre se aferrara a su brazo, y juntos comenzaron a retroceder. Su corazón latía como un tambor ensordecedor mientras sentía como la fuerza del océano intentaba separarlos. En su mente resonaba un eco poderoso, un canto de lucha, un recordatorio de que no solo se trataba de la música, sino de la vida misma, los sacrificios, los lazos familiares, y la valentía. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Mario arrastró al hombre hacia la orilla y sintió que su fuerza flaqueaba. Una multitud se había reunido en la playa, y los gritos se mezclaban con el rugido de las olas. «Ayúdenme», gritó, y unas manos fuertes lo ayudaron a llevar al hombre a la arena. Colapsaron juntos, exhaustos y agradecidos,
mientras la multitud comenzaba a aplaudir y vitorear. Cuando Mario volvió la vista hacia la playa, vio a Daniel, parado entre la multitud. Su pequeño cuerpo estaba rígido, sus ojos negando la incredulidad y el miedo, pero también había algo más. Era admiración. Mario sintió el nudo en su garganta. No solo había rescatado una vida, sino también la fe de su hijo en él. El rescatado, recuperando el aliento, miró a Mario con gratitud en sus ojos. «Gracias por salvarme», murmuró. Y en ese momento, Mario supo que quizás, solo quizás, había comenzado a liberar su propio corazón de las sombras que lo perseguían. La gente empezó a dispersarse, pero Daniel siguió allí, corriendo hacia su padre con los ojos brillantes. Al llegar, lo abrazó con toda su fuerza. «Lo hiciste, papá. Lo hiciste». Su voz chisporroteaba de emoción. ¿La música? ¿La You Know What de la que hablábamos antes? Eso es lo que importa. Eres un héroe. Mario sonrió, sus ojos húmedos de felicidad. No era solo yo, campeón. No hay música más poderosa que nuestra conexión. Esa tarde, mientras se sentaban de nuevo en la playa, sintió que algo había cambiado dentro de él. Las olas seguían rompiendo contra la orilla, pero el eco de su propia valentía le cantaba un nuevo himno. Había rescatado no solo a un desconocido, sino su propia pasión, y tal vez podía transformar ese momento en una canción que contara su nueva historia. Vamos a escribir nuestra canción, hijo. Pero esta vez, será de valentía y amor, propuso Mario, su voz resonando con una determinación renovada. Daniel asintió con entusiasmo, y juntos comenzaron a trazar acordes en la arena otra vez, pero mientras comenzaban a soñar con la melodía perfecta, un desconocido se acercó a ellos, y Mario no pudo evitar sentir que había algo más en el aire. He estado escuchando su historia, dijo la mujer con una sonrisa en el rostro. Quizás lo que han compuesto ya sea más de lo que creen. La emoción y la curiosidad se elevaron entre ellos, y Mario supo que ese encuentro traería un cambio inesperado. ¿Qué regalo oculto traería esta mujer a sus vidas? La mujer los observó con una energía vibrante, y Mario sintió una mezcla de intriga y nerviosismo. ¿Quién era? ¿Qué sabía de ellos? Daniel, en su inocencia, vislumbró una oportunidad. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó con los ojos brillantes. Soy Valeria, respondió la mujer, inclinando ligeramente la cabeza. Y sí, he estado escuchando el amor que tienen el uno por el otro. Es una melodía que resuena profundamente. Mario trató de procesar sus palabras. ¿Melodía? Solo estamos tratando de escribir una canción exacto, interrumpió Valeria con entusiasmo. Tienen algo especial. He trabajado en la industria musical durante años y algo me dice que ustedes tienen una historia que contar. Una que el mundo necesita escuchar. Mario sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Una historia que contar? Las dudas comenzaron a disiparse, sustituidas por una chispa de esperanza. Daniel se lanzó a la conversación. ¿En serio? ¿Tú crees? Podríamos ser famosos. La risa de Valeria fue contagiosa, y Mario no pudo evitar sonreír. La fama no es lo importante, dijo, buscando un equilibrio entre la emoción juvenil de su hijo y la realidad, sino lo que esta música significa para nosotros. Eso es precisamente lo que me interesa, dijo Valeria apoyando una mano en su pecho. Historias de vida, experiencias brutales, sus luchas y triunfos, eso es lo que conecta a la gente. Es lo que hará que su canción trascienda. Mario miró a su hijo. Mientras los ojos de Daniel resplandecían con posibilidades, él se sentía aún en un lugar tenso entre la duda y la adrenalina. ¿Qué debemos hacer?, preguntó finalmente. Valeria sonrió. Empezar a contar su historia. Esa noche, con el cielo estrellado sobre ellos, Valeria se sentó en la arena frente a ellos, como un faro, invitando a Mario y Daniel a abrirse. Daniel comenzó describiendo su pasión por la música. Sus ojos se iluminaban mientras hablaba de las canciones que soñaba con componer. Quiero escribir canciones que hagan sentir a la gente como se sienten cuando se enamoran o cuando luchan. Que inspiren, que sanen. Mario escuchó, y por un momento se sintió alejado de sí mismo. Recordaba su propia pasión, su amor por la música que había dejado atrás en su búsqueda de estabilidad. Esa es la esencia, Daniel, dijo mientras el aire a su alrededor se llenaba de nostalgia. La música transforma, sana heridas. Pero a veces la vida nos hace olvidar nuestro propio canto.
Valeria asintió. Y por eso están aquí, para recuperar esa luz. La historia de superación, el rescate. Quiero que se sumerjan en eso. Con cada palabra que compartían, el ambiente se volvía más cálido, más vibrante. Mario comenzó a relatar su encuentro en el océano, la lucha y la conexión, mientras Daniel se unía con su perspectiva infantil sobre valentía y amor. Sus voces flotaban sobre las olas, tejiendo un relato que resonaba en sus corazones, pero a medida que avanzaba la noche, Mario sintió una inquietud. Había algo en la mirada de Valeria que no podía ignorar. Como si ella también tenía sus propios secretos. ¿Y tú? Preguntó de repente, su curiosidad dejando al descubierto un lado de él que intentaba mantener oculto. ¿Cuál es tu historia? Valeria se quedó en silencio unos momentos, la luz de la luna danzando sobre su rostro. Eso está por verse, respondió, dejando caer la línea como una nota final de una canción intrigante. Todo a su tiempo. La sensación de que todo estaba a punto de cambiar se volvió palpable. Mario miró de nuevo a Daniel, sintiendo que la aventura apenas comenzaba. Con Valeria en su vida, el futuro prometía ser emocionante y lleno de posibilidades. Pero también sabía que vendría con desafíos. Esto no es solo un viaje de música, susurró Mario. Es un viaje de redescubrimiento. Entonces, vamos a escribir esa canción, le exclamó Daniel, lleno de optimismo. En ese instante, Mario comprendió que su vida ya no era solo suya. Era un lienzo en blanco, esperando a ser pintado con experiencias, música y amor. Pero aún había algo inquietante en el aire. La pregunta latente se hacía más fuerte, ¿qué más había en la historia de Valeria? Y, más aún, ¿cómo cambiaría eso sus vidas? La noche, llena de estrellas, invitaba a la aventura, mientras el eco de la melodía por venir resonaba cada vez más fuerte en sus corazones. El sol se alzó al día siguiente, brillando sobre el océano como si el cielo estuviera hecho de oro. Mario y Daniel estaban sentados en la pequeña mesa del patio, desayunando bajo la brisa ligera que traía consigo el aroma del mar y de la arena caliente. La emoción del encuentro con Valeria todavía vibraba en el aire, y un paso al frente parecía más que necesario. Papá, ¿y si escribimos algo hoy?, propuso Daniel, su voz rebosante de energía. Podemos hacer que Valeria nos ayude, así podemos tocarle algo más tarde. Mario sonrió a su hijo, admirando su entusiasmo. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, lleno de posibilidades, como si finalmente estuviera tocando la puerta de un nuevo capítulo. Claro, hijo. Pero antes, dígame, ¿qué te gustaría que dijera nuestra música? Quiero que hables sobre la amistad y el amor. Cosas que importan, tú sabes, cosas que me hagan sentir, respondió Daniel con la mirada intensa de un artista nato. Sin dudarlo, Mario se sintió inspirado. Voy a escribir sobre mi historia contigo, sobre lo que hemos pasado y lo que somos. Ese amor del que hablamos anoche. Eso es lo que resuena. Daniel asintió, pero algo más brillaba en sus ojos. ¿Y de Valeria? También debe ser parte. Ella tiene una energía especial, como un rayo de luz, ¿no crees? Esa idea hizo que Mario se detuviera un momento. Valeria era un misterio, una mujer que había entrado en sus vidas por casualidad, como un faro en la oscuridad. Tal vez si en la canción tocamos la lucha y como ella nos inspiró, sus pensamientos se perdían mientras la melodía comenzaba a tomar forma en su mente. Me encanta eso, proclamó Daniel. Entonces, ahora mismo vamos a escribirla, ¿sí? Un tema sobre este momento, este viaje. Los dos comenzaron a trazar las primeras notas, mientras Daniel cantaba líneas improvisadas que dejaban escapar las pequeñas historias que llevaban dentro. Mario anotaba todo, tratando de capturar esa chispa de magia, como si con cada palabra pudieran acercarse más a la verdad que deseaban compartir con el mundo. Al mediodía, sintiéndose satisfechos, decidieron llevar su improvisación a la orilla. Tal era la euforia que sus corazones parecían volar. El sonido del agua rompiendo en la playa resonaba con su entusiasmo. Pero, tras las risas, había una tensión en el aire. Mario sabía que pronto se enfrentaría a Valle, y en lo profundo de su ser percibía una inquietud. Valeria llegó al atardecer. Se la veía radiante, como si el sol le hubiera dado aún más energía. ¿Listos para jugar un poco con sus ideas?, preguntó, sus ojos centelleando. Mario y Daniel intercambiaron miradas cómplices antes de compartir lo que habían creado. Valeria escuchó atentamente, asintiendo y riéndose en los momentos clave.
Al final, permaneció en silencio un instante, como si meditara sobre el mensaje oculto en la música. Esto tiene gran potencial, dijo finalmente. Es crudo, pero eso lo hace real. Pero todavía falta algo. Las palabras de Valeria hicieron que Mario se sintiera inquieto. ¿Qué falta, Valeria?, preguntó, tratando de saber dónde dirigir su próximo impulso. Quiero que incluyan también su lucha personal. No pueden huir de lo que sienten. La vulnerabilidad es lo que conecta a la gente. La historia necesita profundidad. Mario sintió un nudo en el estómago. Había algo en su vida que aún no había compartido, algo que lo había atormentado durante años. La idea de abrirse completamente ante Valeria lo llenaba de miedo. Pero, al mismo tiempo, sabía que tenía razón. La música debía ser un reflejo de lo que realmente eran, de lo que habían experimentado. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la noche tomó un tono melancólico. Mario hizo una respiración profunda y se preparó para dar ese paso. Valeria, hay algo que de repente, un estruendo interrumpió sus palabras, como si el universo estuviera llamando. Una sombra oscura se apoderó del cielo, y un desconocido se acercó a ellos, con una mirada que significaba problemas. ¿Quién es ese?, murmuró Daniel, apretando la mano de su papá. El ambiente se tornó pesado, y Mario recibió un escalofrío. Algo en su interior se empezó a crispar. El nuevo visitante se detuvo, y un aire de incertidumbre cubrió el lugar. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué quería este extraño, y cómo afectaría eso la creación de su canción, La vida, un lienzo en blanco? De repente, estaba a punto de ser manchado con algo más que melodías. La figura del extraño se perfilaba contra el ocaso, sus rasgos eran difusos, pero había en su porte una peculiar confianza que infundía desconfianza. Mario sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Daniel, todavía agarrado de su mano, lo miró con ojos grandes, como si supiera que algo no estaba bien. ¿Qué deseas?, preguntó Mario, intentando hacer que su voz sonara firme mientras una punzada de ansiedad se asomaba en su pecho. Más que una pregunta, era un desafío, un intento de proteger a su hijo. El desconocido, un hombre de cabello desgreñado y rostro cansado, dio un paso hacia adelante. Mario Ruiz, ¿verdad? Su tono era claro y directo, pero había algo inquietante en sus ojos. Soy Lucas, un viejo amigo, de otra vida. Las palabras se quedaron flotando en el aire, como si llevaran consigo una carga de recuerdos y secretos. Mario se sintió atrapado. Lucas era un recuerdo del pasado que había creído olvidado, un capítulo que había decidido cerrar. No tengo amigos en ese sentido. No murmuró Mario, la voz quebrándose mientras la imagen de su exesposa aparecía brevemente en su mente. Desde que te alejó de la vida que conocías, interrumpió Lucas, su mirada se volvió dura. Vengo a advertirte. No todo es lo que parece. Valeria no es quien tú crees. Las palabras resonaron con tal intensidad que Mario sintió como si su pecho fuera a estallar. La figura de Valeria, con su luz y su energía, se oscureció en un instante. Fue como si Lucas hubiera apagado una lámpara y dejado a su alrededor en penumbras. ¿Qué estás insinuando?, preguntó Mario, su voz ahora temblando. Su conexión con tu vida no es meramente coincidente. Está atada a algo más grande, algo que la rodea, algo que puede afectar a ti y a Daniel. Lucas dio un paso más cerca. Mario sintió como la inquietud se transformaba en miedo. Daniel, sintiendo la tensión, tiró suavemente de la camiseta de su padre. ¿Qué quiere decir, papá? Su voz era un susurro, lleno de confusión. Mario se agachó para estar a la altura de su hijo, tratando de crear un espacio seguro. No lo sé, hijo. Solo escuchemos. Pero en su interior, cada palabra de Lucas era como una aguja, atizando viejos temores. Lucas se dirigió a ellos de nuevo, su tono más urgente. Lo que intentan construir con la música, su historia, la lucha que quieren expresar no es solo un tema musical. Hay fuerzas que no comprenden. Hay alguien más que está observando. Alguna vez, Valeria formó parte de un grupo que tenía otros objetivos. Ella no es tu musa, Mario. Es una pieza en un juego que ni siquiera conoces. La revelación se sintió como un puñetazo. Las ilusiones de una vida nueva, el brillo de la esperanza que Valeria había traído, parecían desvanecerse ante sus ojos. Pero había algo más. ¿Cómo podía ser verdad cuando en sus interacciones solo había visto bondad y luz?
¿Por qué deberíamos confiar en ti?, replicó Mario, sintiéndose cada vez más resuelto a proteger su nueva vida. Tenía que existir una explicación lógica. ¿Qué prueba tienes? Lucas levantó una mano, sosteniendo un pequeño objeto que brillaba tenuemente, algo redondeado. Este es un medallón que pertenecía a Valeria. Si ella se acerca o te lo muestra, será demasiado tarde para ti. Mario sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué significa eso? Significa que no todo lo que brilla es oro. Tengan cuidado. No olviden que la luz también puede ocultar sombras. La tensión en el aire era palpable. Daniel apretó la mano de su padre con fuerza, y Mario podía sentir el miedo que emanaba de él. Era posible que su mundo se basara en engaños y secretos, la noche se cerraba a su alrededor, el mar susurraba en una balada sombría y el futuro parecía incierto. Mario miró a Valeria, quien permanecía al margen, impactada. Sus ojos reflejaban dudas, pero también una chispa de comprensión. Lucas, comenzó Valeria con voz temblorosa, pero Mario la interrumpió. ¿Qué es lo que quieres de nosotros?, demandó, sintiendo que tenía que proteger a su hijo a toda costa, y en un instante, todo pareció detenerse. La música que los había unido a través de la tarde desaparecía, reemplazada por un silencio lleno de tensión y una inquietante revelación. ¿Podría Valeria ser la tarjeta de un juego que ni siquiera habían comenzado a jugar? A medida que se enfrentaban a ese dilema, un nuevo giro estaba por venir. De alguna manera, tendrían que descubrir la verdad. Pero, ¿a qué precio? Mario sintió que el ambiente a su alrededor se contraía. La brisa del mar era fría y le helaba la piel, y el corazón de Daniel palpitaba apresurado en su mano. No sabía cómo reaccionar, cómo enfrentar a Lucas y su mensaje escabroso. Los ojos de Valeria transitaban entre preocupación y confusión, buscando respuestas en los de Mario. Esto es una locura, murmuró ella, rompiendo el silencio. No puedes creer lo que dice. No puede ser cierto. Sin embargo, una sombra cruzó su rostro, y Mario se sintió dividido. Parte de él quería aferrarse a su amor por Valeria, y otra parte se preguntaba si aquella advertencia, aquella historia de secretos, tenía fundamento. Lucas pareció notar la vacilación en los rostros de ambos. ¿No lo ven? La música es solo la fachada. Valeria ha estado oculta, manipulando su vida desde las sombras. Debes abrir los ojos, Mario. ¿Qué sabes realmente de ella? El corazón de Mario se hundió. Las palabras de Lucas eran como un eco, cada frase traía a la superficie dudas que había estado evitando. ¿Qué tanto conocía de Valeria? Más allá de los momentos de risas y complicidad, había aspectos de su vida que Mario jamás había indagado. Su pasado siempre había estado envuelto en un aire de misterio, y ahora esa oscuridad parecía regresar para atormentarlo. No estoy aquí para hacerte daño, Mario, dijo Lucas, su voz sonando casi seria ahora. Solo quiero que tú y tu hijo estén seguros. Hay pasiones ocultas, alianzas que han permanecido en la penumbra. Promesas que, si se rompen, destruyen a las personas que amas. Daniel le dio un tirón a la camiseta de su padre. Papá, estoy asustado. Su voz se quebró un poco, y Mario sintió una punzada en su corazón. No quería que su hijo se sintiera así. Tenía que mantenerlo a salvo, alejado de cualquier sombra que se cerniera sobre su vida. Escucha, hijo, le dijo Mario, arrodillándose para mirarlo a los ojos, no hay nada de qué preocuparse. Podemos entender esto juntos. Pero en su interior, una sombra de duda comenzaba a sentarse, y eso lo perturbaba más que cualquier amenaza externa. Mientras los tres seguían en medio de esa atmósfera de suspenso, Valeria, aunque inquieta, tomó una decisión. ¿Qué propones, Lucas? ¿Qué debo hacer para probar que estoy de su lado? Su voz sonaba decidida, pero las dudas brotaban de su mirada. Los actos hablan más que las palabras. Reúnan pruebas. Conéctense con aquellas personas que podrían revelar la verdad sobre quién eres, Valeria. Lucas ahora tenía una intensidad en la mirada que fue difícil ignorar. Mañana, a la misma hora, habrá una reunión en el viejo café a orillas del mar. Allí, aprenderán más de lo que pueden imaginar. Pero deben estar preparados, la verdad puede ser deslumbrante, pero también peligrosa. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti?, cuestionó Valeria, aunque en su rostro se dibujaba un matiz de resignación. Mario sentía que toda su vida se tambaleaba, y en su lucha interna,
había decidido que no podía dejar a su hijo ser parte de algo oscuro. Lucas suspiró, como si las fuerzas que lo mantenían en pie estuvieran a punto de desmoronarse. Porque yo solo estoy alertándoles. En mi experiencia, la verdad siempre regresa a buscarte. Y si desean proteger lo que han edificado, deben conocerla. La noche continuaba tomando fuerza, y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo. Pero la claridad parecía distante, casi inalcanzable. Mario miró a Daniel, luego a Valeria. Valdría la pena seguir en esta búsqueda por la verdad. Mientras comenzaban a distanciarse de Lucas, sintió que cada paso que daban les acercaba más a un hoyo que podría engullirlos, pero también a una posibilidad de redención. Mañana, repitió Mario, aunque la incertidumbre lo consumía. Las palabras de Lucas resonaban en su mente. No olviden que la luz también puede ocultar sombras. Sin embargo, mientras se alejaban, no pudo evitar que la inquietud envolviera su pecho. Un nuevo día se perfilaba, sí, pero ¿a qué costo? Con el amanecer, el brillo del nuevo día traería consigo revelaciones que Mario nunca había imaginado. Cuando menos lo esperara, los secretos del pasado podrían atraparles en un ciclo inesperado. ¿Estaban listos para enfrentar lo que vendría? La mañana del siguiente día, el sol se levantó con una intensidad que iluminaba el paisaje, revelando un nuevo horizonte. Mario miró a Daniel, quien dormitaba plácidamente en la cama, soñando con los acordes de su música. Las palabras de Lucas aún resonaban en su cabeza como un eco persistente, llenando su corazón de incertidumbres. Pero hoy no podía permitir que el miedo lo dominara. Es hora de despertar, campeón, dijo Mario, tocando suavemente el hombro de su hijo. Daniel se estiró, abriendo los ojos, y al instante, una sonrisa se formó en su rostro. ¿Vamos a escribir más música hoy? Su tono era contagioso, y Mario sintió que la pesada carga de la preocupación comenzaba a aligerarse, aunque solo un poco. Vamos a hacer algo más. Tengo una idea, respondió Mario, decidido. Tenía que actuar, no solo como padre, sino como un hombre que estaba listo para enfrentar su pasado. Así, con la luz del día cegadoramente clara, padre e hijo se embarcaron en su misión. Se dirigieron al café que Lucas había mencionado, un lugar donde las historias de vida se tejían con el aire salado y el murmullo de las olas. A medida que se acercaban, una mezcla de miedo y expectativa empezaba a burbujear en su interior. Al llegar, encontraron a un grupo de personas sentadas al borde de la playa. Mario miró a su alrededor, buscando alguna señal conocida, algo que le diera confianza. Sin embargo, todo se sentía extraño, cada rostro era nuevo, hasta que encontró a Valeria entre la multitud. Su presencia irradiaba una mezcla de valentía y vulnerabilidad. ¿Llegaste a tiempo?, preguntó ella, su mirada fija en Mario. Creo que esto es más importante que cualquier melodía, dijo él, tratando de mantener la compostura. Daniel, que estaba observando la interacción con curiosidad, se aferró a la mano de su padre mientras el grupo comenzaba a compartir sus historias. Mario sintió que cada una servía como un ladrillo en el camino hacia la verdad. Todo lo que había pasado desde su encuentro con Valeria ahora parecía un pasado revelador, un hilo que entrelazaba sus vidas de alguna manera. Sin embargo, las palabras de Lucas flotaban en su mente, tenía que permanecer alerta. Poco a poco, Valeria fue llamada a compartir su historia. A Mario le tembló el corazón. Ella tomó una respiración profunda, y con voz entrecortada, comenzó a narrar cómo había llegado al emprendimiento de su vida, llena de desafíos y decisiones difíciles. Pero con cada palabra, parecía que la confianza de Mario se tambaleaba, había algo que parecía ausente en su relato, un vacío que encendía el resplandor de sus dudas. Hice una promesa, continuó Valeria. Prometí no volver a mi vida anterior, no estar encadenada a las sombras de decisiones pasadas que me afectan. Su determinación era evidente, pero Mario sintió que las heridas aún estaban frescas, que el pasado acechaba en cada sombra cercana. Después de que Valeria terminara, un silencio abrumador invadió el ambiente. Mario sabía que no podían seguir adelante sin hablar claro y enfrentar los demonios. Valeria, comenzó, su voz firme. ¿Qué nos has ocultado? Lucas vino a advertirnos. Dijo que no todo lo que brilla es oro. Ella parpadeó, como si se hubiera visto atrapada en un momento incómodo. Mario, lo que dices es verdad. Hay partes de mi pasado que no he compartido, pero esto no tiene que rompernos. Daniel, con su curiosidad infantil pero poderosa, preguntó, ¿tienes miedo?
Las palabras de su hijo resonaron y parecieron absorber toda la tensión en la habitación. Valeria lo miró, como si el peso de su pasado se iluminaran a través de sus ojos. No es miedo, cariño. Es reconocer que cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a su historia. Tengo que reconciliar mi lado oscuro antes de poder estar plenamente aquí, con ustedes. La sinceridad en su voz hizo que Mario sintiera un torbellino de emociones. Era cierto. Todos llevaban cargas, pero la fuerza de su unión dependería de su habilidad para superar lo que se escondía detrás de sus muros. Entonces, dijo Mario, tenemos una oportunidad de reconstruir algo porque estoy listo para dar el paso juntos. La energía en el café se llenó con una mezcla de sorpresa y esperanza. Daniel dio un paso adelante, animado por la vulnerabilidad compartida. Podemos aprender juntos. Así, podemos sanar a través de la música. Valeria sonrió de forma radiante, una luz que parecía iluminar el espacio. Sí, podemos. Pero todos necesitamos ser honestos y vulnerables. Muchas veces, la música sale de las falencias más profundas. Mario sintió un alivio punzante, como si había puesto un pie en el camino correcto. Aunque el futuro seguía siendo una niebla incierta, había valor en su viaje compartido. Había un nuevo comienzo para todos ellos, un momento en que la conexión, el amor y tributarios serían más fuertes que nunca. Al irse del café, comprendió que juntos podían enfrentar cualquier desafío. El mar siempre traería altibajos, pero ahora podían apoyarse mutuamente, escribir y compartir su música, sus historias. El verdadero regalo no eran los temores ocultos, eran los pasos que daban juntos, la armonía que aún podían construir. Espero, dijo Mario, que este camino que tomemos esté lleno de loops armoniosos, porque la música vive en cada uno de nosotros. Sí, papá, respondió Daniel, emocionado. Porque al final, la música sonará a través de nuestra historia. Mario asintió, sintiendo que su corazón se llenaba de confianza. Caminaban hacia el atardecer, llevando consigo no solo la carga del pasado, sino el brillo de un futuro lleno de esperanza. Y mientras las olas acariciaban la orilla, supieron que el viaje apenas comenzaba, pero cada paso que dieran juntos los acercaría más a la melodía que debían componer, una sinfonía de amor, sueños, y nuevas posibilidades que resonarían con el mundo. No te quedes fuera. Necesitas suscribirte ahora para seguir acompañándonos en esta increíble travesía. Dale un like ahora para hacer que nuestras historias lleguen a más corazones. Y cuéntanos, ¿qué te pareció este final? Deja tu comentario y compártelos con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre esta transformación. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es vital,